Hola a todos, en la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio práctico donde vamos a aplicar varios conceptos teóricos vistos en las lecciones anteriores, tales como descomposición de una fuerza en sus vectores componentes y el principio de superposición de fuerzas. Vamos a proceder a leer el ejercicio. 3 luchadores profesionales pelean por el cinturón de campeonato. Vistos desde arriba, aplican al cinturón las 3 fuerzas horizontales de la figura. Veis aquí, visto desde arriba, vamos a suponer que en este punto, que está de color negro, está ubicado en este instante el cinturón del cual están tirando 3 luchadores. Este cinturón lo colocamos en un origen de coordenadas, donde establecemos de forma arbitraria los ejes X e Y de referencia. En este caso, el eje X es un eje horizontal y el eje Y es un eje vertical. Bien, pues una vez establecidos los ejes de referencia X e Y y establecido el origen de coordenadas que va a coincidir en este instante con la posición del cinturón de campeonato, pues vamos ahora a representar en este plano cartesiano, vamos a representar los vectores fuerza con los cuales están tirando los 3 luchadores profesionales del cinturón de campeonato. Con este vector fuerza que tenéis aquí representado, llamado F1, estamos representando la magnitud, dirección y sentido con que el primer luchador profesional está tirando del cinturón. La fuerza F1 representa la fuerza con la cual está tirando el luchador profesional número 1 de este cinturón. Está ubicado, repito, el cinturón en el origen de coordenadas. Con el vector F2 estamos representando la magnitud, dirección y sentido de la fuerza con la que el segundo luchador está tirando del mismo cinturón de campeonato. F2. Y veis que es un vector que está acomodado en el eje X y apuntando hacia la parte positiva del eje X. Y por último, representamos el vector F3 que veis aquí. F3 representa la magnitud, dirección y sentido de la fuerza con que el tercer luchador está también tirando del mismo cinturón de campeonato que está en el origen de coordenadas. Con lo cual tenemos 3 fuerzas ya representadas en este plano cartesiano. F1, fuerza F1, que además, como dato del ejercicio, nos está indicando que forma un ángulo agudo con la parte negativa del eje X de 53 grados, según dato del ejercicio. F2, que vemos que está acomodado en el eje X, apuntando hacia la parte positiva del eje X, y F3, que no lo dije y lo digo ahora, F3, como estáis muy bien viendo aquí, está acomodado sobre el eje Y y apuntando hacia la parte negativa de este eje Y. Bueno, pues una vez que entendemos el diagrama vectorial de fuerzas, pues vamos a continuar leyendo el ejercicio. Dice a continuación: las magnitudes de las 3 fuerzas son F1 igual a 250 newtons, es decir, la magnitud de este primer vector es 250 newtons. F2 es 50 newtons, es decir, la magnitud de este vector F2 es 50 newtons. Y F3 es igual a 120 newtons, es decir, la magnitud o módulo de este vector fuerza F3 es 120 newtons. Como veis aquí, hemos dibujado las longitudes de los 3 vectores, como veis, proporcionales a las intensidades de las fuerzas que nos da el ejercicio. Obtenga las componentes X e Y de la fuerza neta o resultante sobre el cinturón, así como la magnitud y la dirección de la fuerza neta. Es decir, que nos está preguntando información sobre la fuerza resultante que siente el cinturón. Mirad en nuestro diagrama vectorial de fuerzas que tenemos el cinturón aquí, es este punto negro, que lo condensamos como si estuviera toda su masa concentrada en una partícula. Recordad, para simplificar el ejercicio, concentramos toda la masa de este cinturón en un punto. Es lo que se llama masa puntual. Y esa masa puntual está sintiendo 3 fuerzas externas que están actuando simultáneamente contra él. La fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3. Por lo tanto, como ya hemos estudiado,
aplicando el principio de superposición de fuerzas, la fuerza real que está sintiendo este cinturón es la fuerza resultante o la suma vectorial de las fuerzas F1, F2 y F3. Y esa resultante, que va a ser una suma vectorial de las tres fuerzas F1, F2 y F3, es lo que tenemos que calcular, porque todo lo que nos pregunta aquí, como veis, es referente a esta fuerza resultante. Nos pregunta las componentes X e Y de la fuerza neta, de la fuerza resultante sobre el cinturón, y la magnitud y dirección de esta misma fuerza resultante. Con lo cual, el objetivo inicial de nuestro ejercicio es intentar calcular matemáticamente esta fuerza resultante. En concreto, repito, su magnitud, su dirección y sus dos componentes en los ejes X e Y. Bueno, este tipo de ejercicio se puede resolver de dos formas distintas. Una de ellas es describir los tres vectores que nos da el ejercicio F1, F2 y F3, describirlo en términos de sus vectores unitarios I y J y trabajar únicamente con ecuaciones vectoriales. Y un segundo método es trabajar meramente de forma escalar. Es decir, que lo que tendremos que hacer es descomponer los vectores F1, F2 y F3 en sus componentes escalares en los ejes X e Y. Y es como lo vamos a realizar en este ejercicio. Repito que hay un segundo método vectorial describiendo los tres vectores en términos de IJ, pero en este ejercicio vamos a resolverlo completamente de forma escalar, sin usar ecuaciones vectoriales. Y por lo tanto, para trabajar con magnitudes meramente escalares, lo que tenemos que hacer como primer paso es calcular las componentes de los vectores F1, F2 y F3, sus componentes respectivos en los ejes X e Y. Y es lo que vamos a realizar como primer paso. Vamos a calcular las componentes de F1 en el eje X y en el eje Y. Gráficamente, como veis aquí, el F1, para calcular su componente en el eje X, proyectamos el vector F1 perpendicularmente al eje X y componemos este vector, que se llama vector F1X. Y este vector, se llama vector componente de F1 en el eje X, este vector, su magnitud, es lo que se llama componente X del vector F1, que le estamos llamando como F1X. Y ya ves que este F1X ya no está en negrita, ni con flechita, porque aquí lo que estamos llamando F1X ya estamos hablando de un escalar, de un número. Estamos hablando de la magnitud de este vector, F1X. Y también vamos a trazar el vector componente de F1 en el eje Y. Proyectamos perpendicularmente. Proyectamos F1 sobre el eje Y y nos aparece este vector F1Y, F1Y. Y la longitud de este vector, o la magnitud de este vector, es lo que se llama la componente Y del vector F1 en el eje Y. Y le llamamos F1Y. Ya veis que hemos quitado la flechita, porque aquí también estamos hablando de escalar. Esto es la componente Y del vector F1. Estamos hablando de la longitud escalar, la longitud de este vector. Entonces, nuestro primer objetivo es calcular F1X y F1Y. Nuestro primer objetivo es calcular las dos componentes X e Y de F1. Y es bastante sencillito. Como veis, apreciáis aquí en esta figura, es recurrir a la trigonometría básica de triángulos rectángulos. Porque en si trazáis aquí este triángulo rectángulo, formada por el vector F1, por el vector F1X y por el otro vector F1Y, tenemos aquí un triángulo cuyas tres longitudes, las longitudes de sus tres lados, coinciden con las longitudes de estas tres fuerzas. Me refiero a este triángulo rectángulo que veis aquí. Esto sería la hipotenusa, cuya longitud es la longitud de F1, la magnitud del vector F1, que precisamente vale 250 newtons. Luego,
esta longitud de esta hipotenusa es 250 newtons. Muy bien. Y tenemos los dos catetos de este triángulo rectángulo que coinciden respectivamente con la longitud de F1X, con F1X, y con la longitud de F1Y o F1Y. Que esta longitud, como veis aquí, se traslada a este cateto de nuestro triángulo rectángulo. Esto es F1Y y esto es F1X. Bueno, pues como tenemos la hipotenusa que vale 250 newtons y este ángulo agudo que vale 53 grados, pues podemos calcular la longitud de esta componente F1X. Simplemente sería F1X sería igual a 250 newtons, que sería la longitud de este vector, multiplicado por el coseno de 53. Si lo colocamos de esta manera, F1, 250 newtons por el coseno de 53 grados, me va a dar un valor numérico de F1 de X positivo. Pero aquí estamos viendo que el vector F1X apunta hacia la parte negativa del eje X, con lo cual esta componente, recordad que las componentes tienen signos, esta componente F1X le tenemos que asignar un signo. A la vista de este diagrama, esta F1 de X le tenemos que poner signo negativo, como veis aquí, menos 150. ¿De acuerdo? Si utilizamos el ángulo 53 grados, entonces F1 por el coseno de 53, en la calculadora os va a salir 150 newtons, a multiplicar 250, que es esto, por el coseno de 53 grados, os va a aparecer en la calculadora el signo positivo, 150 newtons. Entonces vosotros tenéis que mirar en el diagrama que el vector apunta hacia la parte negativa del eje X y por tanto asignarle vosotros el signo negativo. O bien decir que F1X es igual a 251 por el coseno de este ángulo obtuso, que es 127 grados. El suplemento de 53. Y entonces ya directamente la calculadora sí que os da el signo negativo. Es decir, que F1X podemos calcularlo de dos maneras. De una manera sencilla, que sería, mirando en este triángulo rectángulo, sería 250 newtons por el coseno de 53 grados. Y con la precaución de poner nosotros el signo negativo, porque la calculadora nos va a dar signo positivo. O bien nosotros directamente ponemos 250 newtons por el coseno del ángulo obtuso, que nos va a dar lo mismo esto, pero ya nos indica la calculadora, nos va a dar directamente el signo negativo. Cualquiera de los dos métodos, en cualquiera de los dos métodos, vosotros tenéis que meter aquí el signo negativo a F1 de X, tal como lo estamos viendo en la grafa. De una manera u otra, tiene que salir 150 con el signo negativo. Vamos a calcular ahora la componente F1y. Y la componente F1y ya vemos a raíz del diagrama vectorial que va a ser de signo positivo porque apunta hacia la parte positiva del eje Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues la longitud o componente Y de F1, que ya llamamos F1Y, esta componente, esta longitud, coincide con la longitud de este cateto, como os dije anteriormente. Y este cateto es el cateto opuesto a este ángulo de 53 grados, con lo cual de trigonometría básica, este cateto, que es F1Y, va a ser igual a F1, que es 250 newtons, multiplicado por el seno de 53 grados. Aquí lo tenéis. F1y es 250 por el seno de 53 grados o podéis poner también el seno del ángulo obtuso. En cualquier caso, en la calculadora también os va a dar, en este caso, también positivo. Utilicéis seno de 53 grados o seno de 127 grados, en la calculadora va a salir siempre un valor positivo, que multiplicado por 250 newtons va a dar positivo F1y. De todas maneras, os recomiendo a todos que para que no os confundáis con los signos de F1X y F1Y, os apoyéis mucho en el gráfico. En el gráfico os va a ayudar mucho a saber el signo de F1X, el signo final de F1X y el signo final de F1Y. Bueno, vamos a ver ahora a descomponer el vector F2 en sus componentes X e Y. Como vemos, F2 está apoyado en el eje X, con lo cual su componente en el eje Y es 0. Con lo cual F2y es 0, que es lo que os pongo aquí. Si queréis poner aquí este cálculo, 50 newtons por el seno de 0 grados. ¿Por qué? Porque F2, al estar apoyado en el eje X hacia su parte positiva, el ángulo que forma con el eje X es 0 grados. Podéis ponerlo así. Pero vamos, no hace falta escribir esto, 50 newtons por el seno de 0 grados, porque ya veis que
si proyectáis el vector F2 en el eje Y, al proyectarlo sale un punto, es decir, que la longitud de ese punto es 0, ¿verdad que sí? Por lo tanto, es 0 newtons. No tiene componente Y, F2. Pero tiene componente X y también lo podéis apreciar directamente. ¿Cuál es la componente X? F2X coincide con la magnitud de F2. Porque F2, repito, está apoyado totalmente en el eje X, con lo cual la longitud de F2 coincide con la longitud de F2X. Es decir, que la componente X de F2 es precisamente, como tenéis aquí, 50 newtons. Coincide con la magnitud de F2, 50 newtons. Ahora bien, si queréis hacer un cálculo bonito, trigonométrico, pues diríais que F2X es la magnitud de F2, que es 50 newtons, por el coseno del ángulo que forma el vector F2 con el eje X, que es 0 grados. Y entonces, coseno de 0 grados, ya sabéis que es 1, 1 por 50 da 50. Y también muy importante de aseguraros que este signo está bien. Ahora estamos hablando de la componente del vector F2 en el eje X, que es F2X. Coincide en módulo con F2, 50 newtons, y el signo, aseguraros en la gráfica que es positivo, efectivamente es positivo, porque la componente X apunta hacia la parte positiva del eje X, con lo cual está bien este signo, 50 newtons, más 50 newtons. Bueno, pues ya tenemos desglosadas las dos componentes del vector F2 en el eje X y en el eje Y. F2X es 50 newtons y F2Y es 0 newtons. Vamos ahora a calcular las componentes X e Y del vector F3. Como veis ya aquí, a partir de esta gráfica, veis que el vector F3, como está totalmente apoyado en el eje Y, si lo proyectamos en el eje X, pues sale un punto, es decir, que no tiene componente en el eje X. Ya lo pongo aquí, F3X da 0 grados. O bien podéis aplicar esta formulita. F3 será 120, que es la magnitud de F3, 120 newtons, por el coseno del ángulo que forma con el eje X. ¿Qué ángulo forma este vector F3 con el eje X? Los ángulos siempre medirlos positivamente, para no equivocaros, si queréis. Para no equivocaros, positivamente es un ángulo, todo este en el sentido contrario de las agujas del reloj, y sería 270 grados. 120 por el coseno de 270 grados. Y veis que da 0, que es tal como lo apercibimos aquí en la gráfica. No tiene componente en el eje X. Ya veis que aquí está utilizando ángulos medidos desde la parte positiva del eje X y en sentido contrario a las agujas del reloj. Todos los ángulos que está utilizando aquí. Bueno, y para calcular la componente Y, pues lo podemos calcular así o lo podemos calcular a la vista de la gráfica. ¿Cuál es la componente Y de F3, del vector F3 con el eje Y? ¿Cuál es la componente Y? Pues coincide con la longitud del vector F3. La longitud del vector F3 coincide con la longitud de la componente F3 en el eje Y, porque está apoyado en el eje Y F3. Con lo cual, F3Y, a la vista de este diagrama, ¿cuánto sería? Pues la magnitud de F3 coincide con F3Y, es decir, 120 newtons. Y ahora a la vista de la gráfica le asignamos un signo, como apunta hacia la parte negativa del eje Y, pues le ponemos el signo negativo. Esto es una forma de extraer el signo. Pero otra fórmula es aplicándolo a rajatabla con trigonometría. F3Y va a ser igual a 120, la longitud del vector F3, multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector F3 con el eje X. Como aquí estamos utilizando ángulos positivos, que es en sentido antihorario, este ángulo es 270, entonces seno 270. Y el seno de 270 grados es menos 1 por 120, menos 120. Con lo cual ya tenemos calculadas las dos componentes de F1, las dos componentes de F2 y las dos componentes de F3, que como veis son meros valores numéricos. ¿Y qué hacemos con estas componentes? Pues ahora viene la segunda parte. Ahora ya tenemos descompuestos los tres vectores en sus componentes, con lo cual
El vector F2 no se elimina porque coincide con su componente en el eje X. El vector F3 no se elimina porque coincide con su componente en el eje Y. Pero el vector F1 lo hemos descompuesto en F1Y y F1X, con lo cual este vector lo eliminamos para el siguiente paso. Y ya sabéis que ponemos este simbolito para decir que en los siguientes cálculos ya no vamos a tener en cuenta este vector. En los siguientes cálculos, es decir, en nuestra segunda etapa de este ejercicio, solo vamos a tener en cuenta ¿qué vectores? Pues los que tenéis aquí, los vectores que están totalmente ya apoyados en los ejes X e Y, que son, vamos a hacer un resumen, F2 y F1X en el eje X y el vector F3 y F1Y, vector F1Y en el eje Y. Y lo que vamos a trabajar no son con estos cuatro vectores que os he hablado, sino con sus componentes, sus longitudes, sus magnitudes. Bueno, pues lo que hemos hecho es sustituir las tres fuerzas F1, F2 y F3 por otras tres fuerzas que son sus componentes respectivas en los ejes X e Y. Es decir, que ahora lo que vamos a considerar solamente, repito, es F1X, F1Y, F2X y F3Y, cuyos valores o magnitudes ya tenemos calculados aquí. ¿Y qué hacemos con estas componentes? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahora vamos a hacer sumas y restas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos vectores en el eje X y vamos a calcular su resultante. Y como son vectores en la misma dirección, están apoyados en el eje X, la resultante de estos dos vectores será una suma, una resta meramente escalar. Y lo mismo en el eje Y. En el eje Y vamos a calcular la resultante de todas las fuerzas que están apoyadas en el eje Y. Como todas estas fuerzas están apoyadas en el eje Y, todas las fuerzas tienen la misma dirección, pues al final la fuerza resultante será una suma o resta escalar de sus magnitudes, meramente. Entonces, ¿cómo procedemos a calcular la resultante en el eje X y en el eje Y? Aquí lo tenéis. Fijaros, la fuerza neta, como dice aquí, la fuerza neta, la fuerza resultante que estamos buscando, va a ser, como sabéis todos, la suma de las fuerzas iniciales, originales, de F1, F2 y F3, suma vectorial. Pero esta resultante tiene dos componentes, una componente en el eje X y una componente resultante en el eje Y. Y estas dos componentes de la resultante, ¿cómo se calculan? Precisamente la Rx es la resultante de las fuerzas de las componentes en el eje X. Y la Ri es la resultante de las componentes calculadas antes en el eje Y. Por tanto, vamos a calcular Rx y Ri. Rx, repito, es la resultante en el eje X. Como en el eje X están actuando F2X y F1X, ¿cómo lo calculamos? Pues Rx va a ser igual a F1X más F2X. Ya veis que esto es meramente escalar todo, no es vectorial. Rx, la magnitud del vector resultante en el eje X, es igual a la magnitud de F1X, o sea, F1X, como lo veis aquí, más F2X más F3X, así de forma general. Y ahora vamos a despejar estos valores que hemos obtenido aquí arriba, aquí, donde pone F1X, vamos a sustituir menos 150 newtons. Mirad que estos son valores escalares de las componentes en el eje X. Y las componentes, cada una de ellas tiene signo positivo o negativo, que ya las tenemos aquí preparaditas. F1X vamos a poner menos 150. F2X vamos a poner 50 newtons positivos, con lo cual se queda así. Más F3X, que F3X obviamente no existe, por eso ponemos 0 newtons. Y ahora aquí ya hacemos esta suma escalar con sus signos y nos da menos 100 newtons. ¿Qué quiere decir este menos 100 newtons? Pues que la resultante de todas las fuerzas en el eje X, su magnitud va a ser 100 newtons. ¿Y el signo negativo que está indicando? Pues que esa resultante, esa magnitud, corresponde a un vector resultante que está apoyado en el eje X y apunta al sentido negativo del eje X por ser signo negativo. Y entonces ya podemos hacer una interpretación gráfica de esto. Rx igual a menos 100 newtons, pues viene representado por este vector apoyado en el eje X, apuntando hacia la parte negativa, y la longitud de este vector Rx es proporcional a estos 100 newtons. Y hacemos Rx, calculado su magnitud, su sentido y dibujado.
Y lo mismo con RI. ¿RI qué va a ser igual? Pues a la suma de las componentes I de nuestras tres fuerzas originales. F1I más F2I más F3I. Estas son las componentes y cada una en su interior va a tener su signo positivo o negativo. Pero de forma general se ponen sumas. Pero repito que cada componente puede tener signo positivo o signo negativo. Pues F1I. F1I ya lo tenemos calculado con su signo aquí arriba, que lo tenéis aquí. Más 200 newtons, aquí lo ponéis. Más F2I. F2I lo tenemos aquí, que era 0 newtons. Obviamente en el eje Y no hay F2I. Más F3I. F3I era menos 120 newtons. Entonces ponemos más y abrimos un paréntesis y colocamos 120 con signo negativo. Porque F3I tiene signo negativo. Ya lo estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces hacemos esta suma manteniendo los signos de cada una de las componentes y me da este valor, 80 newtons y con signo positivo. ¿Qué quiere decir este 80 newtons? Pues este 80 newtons es la magnitud de la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan en el eje Y. Actúa una hacia arriba y otra hacia abajo, pues ya veis que al final sale una resta, ¿verdad que sí? Y vale 80 newtons. O sea que la resultante en el eje Y debida a F1I y a F3I es 80 newtons. Y el signo es positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta resultante apunta hacia arriba. Ya lo estáis viendo aquí gráficamente que F1I tiene mayor magnitud que F3I. Con lo cual, obviamente, la resultante apunta en el sentido de la que tiene más magnitud, ¿verdad que sí? Todo cuadra. Entonces, 80 newtons representa este vector. Esta es la resultante en el eje Y. Es un vector que apunta hacia la parte positiva por ser signo positivo y cuya magnitud o longitud es proporcional a 80 newtons. Menos 100 newtons y 80 newtons son las componentes X e Y del vector resultante que estoy buscando, de la fuerza neta. La resultante de las tres fuerzas originales, F1, 2 y F3, coincide con esta resultante que estoy dibujando aquí gráficamente. ¿Cómo la construyo gráficamente? Pues simplemente como tengo sus componentes X e Y, pues gráficamente lo construyo de esta manera, ¿verdad que sí? Construyo el paralelogramo y uno un punto con el vértice extremo, un vértice con el vértice extremo y este diagonal, este vectorcito, es precisamente el vector resultante que estoy buscando. Que repito, este es el vector resultante suma vectorial de F1, F2 y F3. Solo que lo hemos resuelto gráficamente a través de las componentes de nuestros vectores originales F1, F2 y F3. Bien, eso gráficamente. ¿Y cómo calculamos ahora su magnitud? Pues esto ya es mera trigonometría también. Tenemos en este triángulo rectángulo, que está formada por vectores. Esto es la hipotenusa, cuya longitud estoy buscando porque la longitud de esta hipotenusa coincide con la magnitud de la fuerza neta o fuerza resultante. Este cateto de este triángulo rectángulo coincide con la magnitud de Rx que ya está calculada aquí. Magnitud, pero ya en valor absoluto, porque aquí ya estamos hablando de la longitud de este cateto, de este triángulo rectángulo, y las longitudes pues ya son meramente positivas. Y en este triángulo rectángulo también, en el mismo triángulo rectángulo, esta longitud coincide con la magnitud en valor absoluto de RI, que es 80 newtons. Con lo cual, en este triángulo rectángulo de fuerzas, tenemos que este cateto, en valor absoluto, su longitud es 100 newtons. Este cateto, en valor absoluto, porque hablamos ya de longitudes, vale 80 newtons. ¿Y cómo calculo esta hipotenusa? Que coincide con la magnitud de la fuerza Newton. Pues el teorema de Pitágoras. Tengo dos catetos y resuelvo la hipotenusa. Aquí lo tenéis. La magnitud de la fuerza neta del vector R va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx a la cuadrada más Ri a la cuadrada. Mirad que aquí el Rx le pone menos 100, pero no nos afecta el signo, como veis aquí, porque al final se eleva al cuadrado. Y nos da igual que esté negativo o positivo. La Rx y la Ri nos da igual, ¿verdad? Porque jugamos con meras longitudes. Pero ya lo veis aquí matemáticamente. Pitágoras, al elevar al cuadrado Rx, el menos 100 se convierte en positivo. Menos 100 elevado a la cuadrada más 80 elevado al cuadrado. Esto da
con la raíz cuadrada aplicada a todo, 128 newtons. Bueno, pues ya tenemos la magnitud de la fuerza neta, 128 newtons. La magnitud de la fuerza neta o la fuerza resultante de F1, F2 y F3. Bueno, pues hasta el momento tenemos resuelta las componentes de la fuerza neta o fuerza resultante en los ejes X e Y, que es Rx igual a menos 100 newtons y Ri, que es igual a más 80 newtons. Las componentes, recordad que siempre tienen signos. Y también la magnitud de la fuerza neta. A partir de Rx y Ri calculamos su magnitud por Pitágoras y eran 128 newtons. Con lo cual ya tenemos mucha información respecto a la fuerza neta, sus componentes, sus dos componentes y su magnitud. Lo único que nos falta es averiguar su dirección, la dirección del vector resultante. Y para eso, pues lo que tendremos que averiguar es el ángulo que forma nuestro vector con el eje X, o bien con la parte negativa del eje X, o bien con la parte positiva. En cualquier caso, para calcular este ángulo o su suplementario, pues recurro a esta formulita. Recordar que podemos decir que la tangente de este ángulo agudo es igual al cateto opuesto, que es Ri, dividido entre el cateto adyacente, Rx, y a partir de ahí sale que el ángulo es el arco tangente de Ri sobre Rx. Es decir, arco tangente de más 80 newtons dividido entre menos 100 newtons. Si esto lo metéis en la calculadora manteniendo estos signos, en la calculadora os va a salir probablemente menos 39 grados. Y esto hay que interpretarlo en la gráfica. Como veis, la fuerza neta está en el segundo cuadrante. Entonces, la respuesta correcta es, si queréis dar ya en ángulos positivos, es dar este ángulo. ¿Y cómo lo daríamos? Pues a menos 39 grados le sumáis más 180 y os da precisamente más 141 grados. Porque este menos 39 grados podríamos interpretarlo como el ángulo que va desde la parte negativa del eje X hacia el vector, este ángulo agudo medido en el sentido horario, por eso es signo negativo. Y lo que conviene es que lo paséis a signo positivo y que apliquéis el ángulo siempre desde la parte positiva del eje X, sentido antihorario, y así salen siempre ángulos positivos, 141 grados. Bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. Es un ejercicio introductorio de aplicación del principio de superposición de fuerzas y de descomponer vectores fuerza en sus componentes. Vamos a realizar más ejercicios más complicados en siguientes lecciones para que reforcéis estos conceptos tan importantes de la dinámica de una partícula. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre, y hasta la próxima lección.